Se prendió, parece. Ya. Entonces, la clase pasada había hecho unos ejercicios más como complicados, ¿sí? Y hoy vamos a ver unos más sencillos. Para estar seguro que un poco conocemos cómo se hacen transformaciones del plano, que serían las que conocemos son la traslación con una flechita dada por unir el origen con un punto y la rotación, la rotación centrada en el origen, ¿ya? Con centro origen y un ángulo alfa. ¿Ya? Usualmente alfa es uno de los ángulos, un ángulo donde se puede calcular fácilmente seno y coseno. Ok, entonces, y vamos a aplicar estas transformaciones para cosas que están dadas como algunas ecuaciones sobre las coordenadas, x, y, tales que satisfacen una ecuación. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho en la clase precedente. Podría ser una recta, usualmente es una curva que puede ser una recta, un círculo, una elipse, una hipérbola y así siguiendo. Entonces, hoy nos vamos el primer ejercicio de hoy, ¿ya? Es encontrar como los dos pasos, ¿ya? Encontrar primero el resultado de rotar por 30 grados la parábola, ¿ya? O sea, que tiene esta ecuación respecto al origen. Y después una traslación también aparece. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cuál era el tipo de... Entonces, como se acuerdan, había una definición de cómo, o sea, una definición. Hemos visto la ecuación, que es como un poco también la idea de por qué es así, que la rotación aplicado respecto al origen, con centro en el origen y ángulo alfa, aplicado a un punto que tiene estas coordenadas, entrega por resultado un otro punto, donde acá las dos coordenadas, que sería x, el nuevo x y el nuevo coordenada y, tienen que ver, ¿se acuerdan? Había una relación con x y un coseno y y y un seno de un ángulo. ¿Ya? Y acá aparecían como el coseno de la suma de ángulos y el seno de una suma de ángulos, una fórmula similar a esto, ¿ya? Entonces acá sale coseno alfa por x menos seno de alfa por y, y acá salía seno alfa x más coseno alfa y, ¿ya? Entonces esta es la fórmula, ¿ya? Y como que para acordárselo, yo me acuerdo esto y me acuerdo que la fórmula del seno y del coseno de una suma de ángulos. Alfa más teta, seno de alfa más teta. Esto es igual a coseno alfa, coseno del otro, coseno teta, menos seno alfa, seno teta. Y el seno es seno alfa, coseno teta, menos, más coseno alfa, seno teta. Y esto es un poco similar a lo de acá, donde cuando veo coseno pongo x y cuando veo seno pongo y. Y de hecho acá x, ya, perfecto. Parece que no me equivoqué, ya. Eso es un poco, no es que es algo preciso, porque el x no es exactamente el coseno de algo, hay también el radio, r coseno del ángulo, y acá el radio, que sería la distancia desde
digamos, ¿cómo puede ser? Si un punto hace un ángulo θ y está a distancia r desde el origen, entonces estas son sus coordenadas x y y. ¿Ya? X es r coseno de θ, y es r seno de θ. Y el nuevo punto, si esto es el punto inicial, el nuevo punto rodado tiene coordenadas x' es igual a r por esto y y' es igual a r por esto. Por el nuevo coseno y el nuevo seno. Y acá, si multiplico todo por r, acá me aparece r coseno θ, y acá es todo por r. Entonces, r seno, me conviene escribirlo acá, el factor r, el producto, da lo mismo en qué posición escribo este r, si al comienzo o acá, pero sale más claro si lo pongo acá, porque acá aparece x, y, que de verdad son ahora iguales a las coordenadas, ¿ya? Pero si uno quiere acordarse como desde dónde salía esta fórmula, ¿ya? Ok. Entonces esto lo voy a cambiar de color porque es algo... ok. Entonces, esto es la rotación, simplemente para acordarnos la fórmula. Y prácticamente para el punto, entonces, el ejercicio 1A tenía primero la ecuación de una curva. Son todos puntos. Mi curva, mi parábola, era dada por la ecuación de acá. Y es igual a x al cuadrado. Igual a x al cuadrado. Y entonces cuando hago la rotación con centro O y ángulo 30 grados de la curva, tiene ecuación, prácticamente tiene ecuación, son todos los puntos tales que y' es igual a x' al cuadrado, ¿ya? La misma ecuación con las nuevas variables, x' y', y acá x' y', ahora donde x' y' son la rotación con ángulo menos 30 grados de xy. Ok, entonces me salen voy a copiar la fórmula de arriba y acá me acuerdo, pero debo sustituirle el seno y el coseno de menos 30 grados. Seno de menos 30 grados, coseno de menos 30 grados es igual a ver, hago el dibujo de acá. Acá tenía 30 grados y acá tengo menos 30 grados. Bueno, está dibujado mal. En realidad el círculo... Quizás acá tengo una manera de dibujar círculos. A ver. Ok. Hacémoslos bien, entonces... y después, no sé, el ángulo de 30 grados será, no tengo una herramienta que me permite de dibujarlo bien, pero será más o menos así. Entonces, si este es 30 grados, esto es menos 30 grados, menos 30, y el seno es igual al seno de 30 grados, que es la coordenada vertical, que es el opuesto del seno de menos 30 grados. Ya acá tengo un medio, y por el otro lado tengo menos un medio. ¿Ya? Entonces acá hay menos un medio, y el coseno de 30 grados es igual al coseno de menos 30 grados, que es raíz de 3 medios. Y eso es un ángulo famoso, 30 grados, donde habemos calculado explícitamente esto hace 2 clases. Entonces, cuando acá
aplico la fórmula de arriba de la rotación, sustituyendo estos valores, ¿ya? Aplico todo esto y obtengo que esto es el x primo y primo son raíz de 3 medios, ¿ya? Coseno de 30 grados, x, menos un medio, no, más un medio y, ¿ya? Porque sería menos seno de menos 30 grados, que sería menos, y de nuevo menos un medio, entonces más un medio. Y acá continúo, menos un medio que sería el seno por x, más raíz de 3 medios. Y, ¿ok? Entonces esto es el valor de xy, x primo y primo. Y entonces la nueva curva, c primo, que es esto, está dado por coordenadas xy, que satisfacen la misma ecuación donde en vez que x sustituyo eso y en vez que y sustituyo eso, ¿ya? Entonces me da menos un medio x más raíz de 3 medios y, que es esto, que es y primo. Y primo debe ser igual a x primo al cuadrado, ¿ya? Entonces debo tomar al cuadrado esta cosa de acá. Raíz de 3 medios x más un medio y. Entonces esta sería mi ecuación, mi nueva ecuación de la curva. Y acá voy a simplificar un poco, a ver este cuadrado cómo se puede desarrollar. Me da 3 cuartos x al cuadrado, esto al cuadrado. El 3 sale de la raíz, se va, y el 2 al cuadrado hace 4. Después me da el cuadrado del segundo, un cuarto y al cuadrado, y después el producto de estos dos por 2, ¿ya? Entonces sería 2 veces raíz de 3 medios, un medio xy. Y acá se simplifica un poco y me da, será como raíz de 3 medios xy. Pero en realidad no sé, acá no hay mucho más que simplificar, me parece a mí. Entonces, en el final, el resultado de hacer esta rotación de la parábola, salen los puntos con coordenadas, las cuales satisfacen un medio x más raíz de 3 medios y igual a 3 cuartos x cuadro más un cuarto y cuadro más raíz de 3 medios xy. Esta ecuación. Ok. Entonces, en la práctica, Profe, ¿sí? ¿Escucho? ahí no podríamos simplificar todo por 2, o sea, como... Sí, podríamos, ¿Sí me explico? quizás por 4, para sacar estos todo por 4 y multiplicar todo por 4. Pero es que el último estaba en 2. Ah, bueno, lo Para mismo. sacar todo. Y entonces, acá multiplicando todo por 4, esto se cancela, acá me da un 2, y acá daría 2 y un 2 raíz de 3. Sí, es igual a 3 por 4 más 2 raíz de 3 x. Esto podría, así se ve más lindo, sí. Igual son todas equivalentes, uno podía también dejarlo así. Son expresiones, digamos, que me dan la misma curva en el final, pero se ve más fácil, más sencilla así. Y la idea era que que primero tenía esta parábola así, y ahora hago una rotación de 30 grados. Los ángulos son siempre en el sentido antihorario, ¿ya? O sea, en el contrario de las manitos del reloj, ¿ya? Así que la nueva parábola será algo, imagino algo así, un poco girada respecto a la curva inicial. ¿Ya? Pero no la sabría dibujar exactamente correcta. Ok.
Y esto era el primer paso. Ahora vamos a hacer el otro paso, ¿ya? Porque ahora dice, encontramos la traslación del resultado del punto A por 1, 2. Entonces tomamos ese resultado del punto A de acá y lo voy a copiar y llevarlo a la próxima acá. Y ahora el punto B, no, perdón, el punto B me dice hacer traslación 0P de esta primera curva, de esta parábola rotada, con P el punto 1, 2. ¿Ya? Entonces acá es algo similar. Ahora si debo considerar X' y primo son la traslación, perdón, con vector menos 1, menos 2 de XY. Y esto es más sencillo porque se trata simplemente de sustraer las coordenadas, ¿ya? Entonces me daría X menos la primera coordenada, menos 1, y menos la segunda. O sea, X más 1 y más 1, más 2, perdón. ¿Ya? Entonces esto sería la traslación por menos las coordenadas del punto. Y ahora el nuevo, la nueva curva, ¿ya? Que sería esta, el resultado de haberla trasladado además, esta parábola, aparte de rodarla, sería dado por todos los x, y que satisfacen ¿qué ecuación? Esta de acá de arriba, en la cual sustituyo nuevas variables x más 1 y más 2 en vez de lo que había antes. Entonces me sale menos 2 y acá x más 1. Pero quizás déjenme, creo que no estoy tan seguro. Bueno, a ver, hacémoslo así. Ya. Menos 2, x más 1, más 2 raíz de 3 y más 2, igual a 3, x más 1 a la cuadrado, más y más 1 al cuadrado, más 2 raíz de 3, x más 1 y más 1. Y más, perdón, acá dije y más 1 era y más 2. Y eso. Entonces, bueno, acá uno de nuevo lo puede un poco simplificar y no, bueno, y sale, acá me daría menos 2x menos 2 más 2 raíz de 3x más 4 raíz de 3. Y acá escribo primero el cuadrado. 3x al cuadrado más 1 más 2x. Y acá y al cuadrado más 4 más 4x. Y el último lo pongo acá abajo, 2 raíz de 3, que multiplica ese producto, ¿ya? Y el producto sale x por y, después x por 2, entonces más 2x, y después 1 por y, más y, entonces más 2. Y uno quizás puede simplificar un poco, igual nos sale, bueno, a ver, quizás puede ser simplifique un poco más. Menos 2x menos, a ver, ese miembro, esta parte de acá, vamos a ver qué nos da 3x al cuadrado más 3 más 3 por 2x, que sería 6x. Y después el segundo término, puedo también sacar la paréntesis, no escribirla. Y el último, hacer los productos. Más 2 raíz de 3xy, 4 raíz de 3x, más 2
raíz de 3i más 4 raíz de 3. Y por acá copio lo mismo de arriba. Menos 2x menos 2 más 2 raíz de 3x más 4 raíz de 3. Y esto se simplifica. El 4 raíz de 3 aparece igual a los dos lados. Así que si vale la igualdad sumando 4 raíz de 3, cancelándolo, había dos cosas iguales también. Y después, ¿qué más? Puedo... perdón, acá había un 4y. Esto era y acá. Ok. Y entonces, ¿qué más puedo? O sea, usualmente uno lo que hace es que pone todo por un lado, ¿ya? Digo, acá imagino mover todo esto en el otro lado para que 3x4, escribo los términos que ya estaban, estos como con xy, 3x4 más y4 más 2 raíz de 3 xy. Y ahora continúo con x. Acá tengo 6x y 4 raíz de 3x. Y después esto, cuando se va por el otro lado, toma un signo menos, ¿ya? Entonces me da varias cosas multiplicadas por x, que sería 6 más 4 raíz de 3 menos 2 raíz de 3. Entonces acá ya lo puedo simplificar y me da 6 más 2 raíz de 3. El x. Esto se había un signo menos. Ah, y había este otro x, ¿no? Ah, no, perdón, acá de nuevo me equivoqué. Esto había un y, era y. Ahora lo marco de rojo para que... entonces esto era la parte de y. Esto va en otro lado y le sale un signo más porque cambia signo cuando lo muevo en el otro lado. Entonces acá me daba en realidad 8 más 4 raíz de 3. Que tengo ese 4 raíz de 3 que ahora no se cancela con nada. Y antes tenía 6 y este que se transforma en más 2. Entonces 8. Y después, esto era el x. Ahora paso al y. Y tengo esto, esto, esto y es todo. Esto sería todo. Entonces, ¿qué es lo que se multiplica por y? 2 raíz de 3, esto se cancela porque es igual en los dos lados y se queda solo el 4y. Ok. Y ahora lo único que falta son los números, la parte que son solo números y que es 3, 4 y el menos 2 que lo muevo por el otro lado y se transforma en más 2. Entonces me da más 3 más 4, 7, más 2, 9. ¿Okay? Y esto me sale entonces. 0 es igual a todo esto. También puedo decir que todo esto es igual a 0. Para que tenga... Entonces mis C, 2' serían los XY que satisfacen esta cosa. Es una... Bueno, no es... No... Es solo para ver cómo funcionan estos tipos de cálculos, ¿ya? O sea, hay mucho... Digamos que una vez que uno sabe el paso inicial, acá, saber cuál es la fórmula de una rotación general y saber los seno y coseno de ángulos. Después se trata solo de sustituir y quizás desarrollar un poco los productos. Pero lo importante, creo yo, para estar seguro de lo que uno está haciendo, es darse cuenta cómo funciona, cuál es el tipo de fórmula que aparece. Las fórmulas que aparecen son que una coordenada, un punto con dos coordenadas, si acá tengo un punto con coordenadas x, y,
esto appartiene en la curva, digamos que antes tenía una curva, digamos, por acá. Y después tengo una otra curva con una transformación. Aplico una transformación que me envía C en C'. Entonces, un punto XY appartiene a la nueva curva si el punto donde aplicaba la transformación al contrario, X', Y', que era el punto donde aplicaba al contrario esta transformación, appartenía en la curva inicial. ¿Ya? Entonces, por esto acá aplico la transformación al contrario y digo que este punto satisface la ecuación precedente. ¿Ya? ¿Se fijan? Esto es el principio. ¿Ya? Y después lo aplicamos con traslación y con rotación. ¿Ya? ¿Le sirve que lo repita de nuevo o está ok? ¿Está claro? Bueno, sí. No sé si... Ok. Entonces, ¿continuamos? ¿O está claro cómo funcionaba principio, es la idea acá? Porque la misma idea funciona para traslaciones y rotaciones. El mismo concepto. Mismo principio. Lo describo de nuevo para estar seguro. ¿Ya? Entonces, el principio para encontrar la ecuación de TC, o sea, aplicar T a la curva C, es el siguiente. Es que si, no, es que XY es un elemento de la curva C, si T a la menos 1 de XY, que es X', Y', no, perdón, XY es en la curva nueva, C', si T a la menos 1 XY, que es X', Y', es en la curva C. Así que, si solamente si, T a la menos 1 de XY satisface la ecuación de la curva C. ¿Ya? Y entonces uno aplicaba la transformación a la menos 1, ¿ya? Si T es una traslación con coordenadas, no sé, A, B, entonces T a la menos 1, su inversa es la traslación donde las nuevas coordenadas son menos A, menos B, cambiando signo, y si T es una rotación con un ángulo, rotación centrada en cero con un ángulo, entonces basta cambiar el signo del ángulo. Rotación con centro de cero menos el ángulo, ¿ya? Y esto, si se fijan, esto hemos aplicado, ¿ya? Hemos dicho, ¿qué pasa si acá tengo una curva inicial que había llamado C'? Si esta curva inicial la quiero ver, ¿qué es su traslación? Con estas coordenadas 1, 2 de la traslación. Bueno, lo que voy a hacer es encontrar qué es la traslación con coordenada menos 1, menos 2 de un punto. Y después decir, estas nuevas coordenadas, estas X', Y', que es X más 1, Y más 2, deben satisfacer la ecuación precedente. O sea, debe que si sustituyo en la ecuación precedente estas, me debe dar estar satisfecha. Entonces la nueva curva tiene por ecuación esto, tomar transformación inversa de las coordenadas y sustituirla en la ecuación.
Entonces, T inversa, traslación en este caso, inversa, debe satisfacer la ecuación. Y con la rotación, lo mismo, solo que T inversa es la rotación inversa. ¿Ya? Esto es la idea de cómo se transforman ecuaciones. Entonces, y ahora continuamos. Continúo con un otro ejemplo. Encontrar una rotación rotado del traslado de C. Aplicar traslación y rotación de esta C. Y el punto es menos 1, 2. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Necesito calcular traslación con las coordenadas opuestas, 1 menos 2, del punto X, Y. Y esto es fácil, debo X menos 1 y menos 2. Esas son las nuevas. Entonces es igual a X menos 1 y más 2. ¿Ya? La traslación en general es como sustraer la coordenada del punto. ¿Ya? Entonces esto, y ahora aplicarlo a la curva. ¿Ya? Entonces, traslación de coordenada menos 1, 2. La coordenada de acá aplicada a C es la curva con coordenadas de todos los puntos con coordenadas X, Y, donde X menos 1 al cuadrado menos, acá sería, digamos, X primo al cuadrado menos Y primo al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Que no es otra cosa que X menos 1 al cuadrado menos Y más 2 al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Y dejámoslo así. ¿Ya? Ahora, esto es el primer paso, llamámoslo I, y después el segundo paso, la rotación, ¿con qué ángulo era? Con ángulo de 60 grados, centrado en 0 del precedente, traslación menos 1, 2 de C. Bueno, son los puntos X, Y, tales que X primo menos 1 al cuadrado menos Y primo más 2 al cuadrado es igual a 1. Con acá, ahora X primo y primo es la rotación con centro 0 y ángulo menos 60 grados aplicado a X, Y. Entonces, X primo y primo es igual, acá me acuerdo que el seno de 60 grados, de menos 60 grados y el coseno de menos 60 grados. El coseno es igual al coseno de 60 grados, un medio, y esto cambia signo, raíz de 3 medios, pero cambiado de signo. Entonces, acá que me sale el coseno por X menos el seno por Y, entonces más raíz de 3 medios Y, y ahora al contrario, menos raíz de 3 medios X más un medio Y. Esto es X primo y primo. Entonces, si continúo desde arriba, acá me da, bueno, me da que es igual a XY. Y acá, en vez que X primo y primo, sustituye estas nuevas cosas. ¿Ya? Un medio X más raíz de 3 medios y era el X primo menos 1 al cuadrado. Y ahora menos raíz de 3 medios X más un medio Y es el Y primo y le hago más 2 al cuadrado. Debe ser igual a 1. ¿Ya? Y acá podría terminar, podría parar acá. O puedo desarrollar estos cuadrados.
Entonces, vamos a ver. Entonces, si desarrollamos, me da cómo se desarrolla A más B más C al cuadrado. 3 cosas al cuadrado. Hago todos los cuadrados y después todos los dobles productos. 2AB, 2AC y 2BC. ¿Ya? Todas las parejas entre A, B y C, sumada con un 2 adelante. ¿Ya? Y entonces acá me sale un cuarto X al cuadrado más acá el 3 sobre 4 y al cuadrado, y más menos 1 al cuadrado sería 1. ¿Ok? Y los doble productos, acá 2 veces el producto de los primeros 2, entonces me da, como antes lo habíamos hecho una cuenta así, raíz de 3 medios XY. Después 2 veces ese producto, entonces me da menos X, ¿ya? Porque un medio por 2 se cancela y hay un signo menos porque es por menos 1. Entonces menos X simplemente. Y después menos raíz de 3Y, ¿ya? Haciendo el doble producto de eso. 2 cancela el dividido por 2. Sale una raíz de 3 y el signo menos porque multiplico por menos 1. Entonces eso es el primer producto. Y después hay un menos y el otro. Y acá 3 cuartos x al cuadrado más un cuarto y al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Y los dobles productos, entonces me da menos raíz de 3 medios xy menos 2 raíz de 3x más 2y. Esto debe ser igual a 1. ¿Ya? Estos son los puntos x, y que satisfacen esta cosa igual a 1. Y acá puedo este menos, sacar la paréntesis a condición, voy a cancelar la paréntesis a condición de cambiar todos los signos en el interior. ¿Ya? Entonces esto tenía más, lo transformé en menos. Este menos un cuarto y al cuadrado, sale menos un cuarto y al cuadrado porque antes había más. Más 4 se transforma en menos 4, menos raíz de 3 medios xy se transforma en más, misma cosa. Después de nuevo menos se transforma en más y el último sale menos 2y. Así borré un poco la paréntesis, hice un poco un paso adelante. Y ahora pues podría simplificar un poco y me da xy. Acá tengo el x al cuadrado. La ecuación, ¿cuál es? Es x al cuadrado y tengo menos 3 cuartos más un cuarto, ¿ya? Menos 3 cuartos más un cuarto. Esto saldría igual a menos 2 cuartos, ¿ya? Que es lo mismo que menos un medio. Entonces acá me sale menos un medio x al cuadrado. Perdón, no sé por qué. Y después hay esto del y al cuadrado. Esto me sale, es similar, solo que he cambiado de signo, ¿ya? Entonces me da más un medio y al cuadrado, ¿ya? 3 cuartos menos un cuarto. Y después, el xy, tengo xy. Acá me da más raíz de 3xy. Después tengo x. El x, nada, es... entonces, más 2 raíz de 3 menos 1, que multiplica x. Y el último, también hay poco que simplificar, es menos raíz de 3 más 2, todo multiplicado por menos y. Y finalmente tengo esto, 1 menos 4 y este otro 1. ¿Ya? Entonces este se puede simplificar y me queda menos 4, igual a 0. Esto es una posibilidad de escribirlo. Entonces esta es la ecuación final. ¿Ya? El resultado de haber tomado una hipérbola, ¿ya?
la curva inicial, se dan cuenta, era una hipérbola equilátera. ¿Ya? La hipérbola equilátera es algo del tipo x cuadro sobre a cuadro más menos y cuadro sobre a cuadro es igual a 1. Esto es una hipérbola equilátera y en este caso a es igual a 1. Ya me da simplemente, esta era mi ecuación inicial. Entonces la hipérbola equilátera tenía asíntotas exactamente que forman ángulos todos iguales de 90 grados, ¿ya? Eso es el dibujo. Y que hace tiene esta forma acá, ¿ya? Así, algo de ese tipo, de ese estilo. Y las asíntotas no son parte del dibujo, pero ayudan para dibujarlo. Y después, esta era la curva inicial y lo que he hecho es hacerle una rotación de 60 grados, por lo cual las nuevas asíntotas salían algo así, que forma 60 grados. 60 grados. Y entonces la nueva hipérbola era algo así. Esto después de la rotación. Y después hice una traslación con el punto menos 1, 2. ¿Ya? Entonces acá tenía menos 1, 2. Ese punto de acá. Que y entonces trasladé cualquier elemento lo trasladé por una flechita, cualquier elemento de la curva, lo trasladé por una flechita que es una copia de esta, ¿ya? Entonces me sale algún pedazo de curva por ahí y acá como algo por acá, algo así. Entonces la curva final debe ser una hipérbola en esta posición de acá. O sea, más o menos, el dibujo no es perfecto. ¿Ok? Entonces, como que la curva inicial, estaba por acá, ya una copia igual, y ahora lo moví en esta otra posición. Ok. Y el último ejercicio es un poco más como creativo. ¿Ya? Dice que esta es una circunferencia, encontrar su centro y su radio. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver, es un otro tipo de ejercicio. ¿Ya? No tiene que ver con las transformaciones muchísimo. Lo que se deben acordar es que la ecuación de una circunferencia con centro de coordenadas estas, x0 y 0, y radio r, la ecuación era x menos x0 al cuadrado y sumado y menos y0 al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿ya? Porque la idea, ¿por qué es esto? Es que si acá tengo el punto x0 y 0, si un punto xy es en mi circunferencia solo si la distancia entre este y este es r, ¿ya? Eso es la circunferencia de radio r y centro x0 y 0. Son todos los puntos, tal que esta distancia es r. Y acá es la distancia al cuadrado entre, ¿ya? Distancia al cuadrado entre los puntos xy y el punto x0 y 0, ¿ya? Entonces, si la distancia al cuadrado es r, eso significa que es la condición para que el punto xy caiga en esa circunferencia. Que esta es entonces la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Y ahora me dice encontrar el centro y radio de esta otra circunferencia, x cuadro menos 2x más y cuadro más y es igual a 1, ¿ya? Entonces, uno lo que necesita decir
es que esta ecuación debe ser equivalente a esta, ¿ya? Entonces, el ejercicio pide, en otras palabras, para cuáles valores de x0 y 0r, esta ecuación, la ecuación dada, es equivalente a x menos x0, a la otra ecuación, x menos x0 más y menos y0 al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces lo que uno necesita es, ahora, de nuevo, la escribo de nuevo para que sea más limpia. Y acá pongo el -1 por ese otro lado, ¿ya? Algo igual a 0. Y necesito esta otra ecuación escribirla también de la misma forma, ¿ya? Entonces, esto se puede reescribir como x al cuadrado menos 2x por, o sea, x0 por x más x0 al cuadrado, después más y al cuadrado menos 2 y 0 por y más y0 al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0, ¿ya? Y entonces necesito que esta ecuación de arriba sea lo mismo que x al cuadrado menos 2x0x, ¿ya? X al cuadrado, y al cuadrado, ¿ya? Más y al cuadrado. Después tengo esto, que es algo con la variable y, menos 2 y 0y. Y después esto. Todos los valores sin aparición de las variables x y. Entonces, más x0 al cuadrado, más y0 al cuadrado, menos r al cuadrado, igual a 0. ¿Ya? Entonces, estas son equivalentes. Sí. ¿Cuándo son equivalentes? Si vale que los coeficientes acá son iguales, coeficientes del x deben ser iguales, entonces me da el menos 2 es igual a menos 2x0. Después debo decir, bueno, el coeficiente de y es igual, y al cuadrado, pero acá y debe tener el mismo coeficiente, entonces debo tener que 1 es igual a menos 2 y 0. Y finalmente, esto que sería lo que no depende ni de x ni de y debe ser igual. ¿Ok? Entonces me da menos 1 debe ser igual a x0 al cuadrado más y0 al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, al mismo tiempo deben valer estas tres cosas. Y esto me permite encontrar x0 y 0r. ¿Ya? Es como manipular ecuaciones. ¿Ya? Entonces me da que con esta de acá directamente veo que si divido las dos partes por menos 2, me da que x0 es igual a 1. Si miro acá, ¿qué es que me aparece? Es que y0 es igual a menos un medio, ¿ya? Porque si divido por menos 2, sale que y0 es menos un medio. Y acá tengo que menos 1 sería igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces voy a sustituir, así que me salga solo algo sobre r, una información sobre r. Entonces me da menos 1 es igual a 1 más esto al cuadrado, ¿ya? O sea, más un cuarto, menos r al cuadrado. Entonces, acá pongo todos los números por un lado, ¿ya? Puedo mover este 1 por acá, y entonces me da 0 es igual a 2 más un cuarto. ¿Cuánto hace 2 más un cuarto? Sería
8 más 1 cuartos. Menos r al cuadrado. Entonces sale que r al cuadrado es igual a 9 cuartos. Entonces r será igual a la raíz de 9 cuartos. La raíz de 9 que es sobre raíz de 4. Entonces sale 3 medios. ¿Okay? Entonces encontré. Entonces el centro de C es 1 menos 1 medio. Y su radio es 3 medios. ¿Ok? Entonces eso es otro tipo de ejercicio donde aprovechamos las ecuaciones que hemos aprendido, como la ecuación de una circunferencia con un centro y un radio dado, para hacer claridad sobre lo que significa una ecuación más oscura, ¿ya? Entonces como se trataba de sacar información desde esta ecuación, encontrando el centro y el radio de la circunferencia que corresponde. ¿Ya? Eso. Entonces, y a veces son cosas que pueden, no directamente eso, pero para que tenga un poco el punto de vista de cómo se pueden, cómo uno manipula estas ecuaciones y cuál es el tipo de herramienta o sea, de manera de pensar que está escondida en eso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, lo que se me ocurre es que la gente en astronomía, sí hay que ser ordenados, dice Trinidad, sí, que la gente en astronomía necesita calcular el órbita de un asteroide y saber poder predecir dónde se encontrará, sabe que esta órbita debe ser una elipse y necesita encontrar las coordenadas de esta elipse para poder predecir si choca la Tierra o no, no sé, cosas así. Entonces, es un poco algo en ese estilo, un poco más complicado, pero es el tipo de manera de trabajar con eso. Y digamos, esa es la motivación para hacer estos ejercicios, entrar un poco en este tipo de manera de pensar. Ok. Y entonces eso sería. No sé si hay alguna pregunta. Si no, nos podemos terminar y nos vemos. Creo que hay varias fiestas o sea, receso, por el cual continuamos el miércoles. Sí, profe, tenemos feriado el lunes, así que tendríamos que ir el próximo miércoles.